Buenos días, hermanas. Nos toca estudiar la lección número 10, que lleva como título La verdad. Vamos a iniciar también una nueva carta, la carta a Tito. Esta carta fue escrita también por el apóstol Pablo, alrededor del año 64 después de Cristo, cerca del tiempo en que fue escrita Primera de Timoteo. El destinatario es Tito. ¿Quién es Tito? Tito fue un joven creyente compañero de Pablo. Era un griego procedente de la iglesia de Antioquía de Siria. Su nombre significa el valiente defensor, muy adecuado para el ministerio que desempeña. Pablo le encarga a Tito liderar una iglesia, la iglesia en Creta. En la carta le aconseja cómo debe cumplir esa labor, defendiendo la sana doctrina de los engañadores. Eh, Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 1 de Tito. Como les decía, la lección se titula La verdad. Pero, ¿qué es la verdad? La misma palabra del Señor nos dice en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sabemos que todo lo que viene en la Escritura es la verdad, pues es la palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6 nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la misma verdad. Y en este capítulo vamos a ver 4 cosas que Pablo escribe, no solamente a Tito, sino que también a nosotras eh, lo podemos relacionar con nuestra vida. Y vamos a comenzar con la primera cosa. Le puse por título Mi esencia. Comencemos analizando los versículos de Tito capítulo 1, de los versículos 1 al 4, que dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo al saludar le dice a Tito que él es siervo y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y le llama a Tito verdadero hijo en la común fe. Esta es nuestra esencia, hermanas. Es lo que somos. Soy escogida. Leemos en Efesios 1:4 que Dios nos eligió desde antes de que se fundara la tierra. Y también soy verdadera hija en la fe. Dios prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos, dice el versículo 2. Dios me ha elegido. Dios me ha hecho su hija. Pero también sé la verdad. Dice el versículo 1, el conocimiento de la verdad. Tengo conocimiento de la verdad y esa verdad me muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Pero vamos a reflexionar un poco. ¿Soy una verdadera hija en la fe? ¿He recibido y aceptado ya al Señor Jesús como mi Salvador? Pero también muy importante reflexionar. ¿Me comporto según la verdad? ¿Según lo que está escrito en la palabra del Señor? ¿Según cómo vivió Cristo, que es la verdad? Bien, ya vimos el punto número 1, que es mi esencia. Soy escogida, soy una verdadera hija y sé la verdad. El punto número 2 es mi comportamiento. Si la pregunta que reflexionamos dice, ¿me comporto según la verdad? Bueno, ahora vamos a ver cómo es que debemos comportarnos. Y leemos en los versículos del 5 al 9, que Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estas características son características que Tito debía de buscar en ancianos de la iglesia. Él debía establecer en Creta ancianos que tuvieran estas características. Sin embargo, lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cómo debe de ser el comportamiento de un verdadero hijo en la fe? Y veremos que lo primero es ser irreprensible en el hogar. Los ancianos debían de tener estas características, pero nosotras debemos de reflexionar si realmente nuestro comportamiento en el hogar es el adecuado. Debemos de cumplir, según la palabra del Señor, el rol que nos ha dado como esposas y a muchas de nosotras como madres. Vemos también en mi comportamiento que debemos ser irreprensibles en la iglesia, no ser arrogantes, no ser enojonas, sino hospedadoras, amantes de lo bueno, llevar una vida justa y de santidad. También debemos de ser irreprensibles en la palabra. Dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Necesito tener una fuerte creencia, esto es retenedor de la palabra fiel, una fuerte creencia para poder animar a otros y enseñar. Tito fue enviado a corregir lo deficiente en este lugar. Es tiempo de que nosotras hagamos lo mismo. Reflexionemos. ¿Identifico las áreas deficientes en mi vida? ¿Soy irreprensible en mi hogar, en la iglesia, en la palabra? ¿Cómo las voy a corregir? Bien, hemos visto ya 2 puntos en el capítulo 1. Mi esencia, soy escogida, soy una verdadera hija y sé la verdad. En mi comportamiento, debo ser irreprensible en el hogar, irreprensible en la iglesia e irreprensible en la palabra. Pero también debo tener discernimiento. Veremos en los versículos del 10 al 15 mi discernimiento. Dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vemos una serie de características, pero nada que ver con las características anteriores. Son características de personas rebeldes, de engañadores, que traen falsas enseñanzas, porque estas personas estaban dentro de la iglesia. Los cretenses, dijo su propio profeta, un hombre llamado Epiménides, que eran mentirosos, eran crueles y eran perezosos. De hecho, el término cretense se utilizaba como un sinónimo de mentir. Eran personas realmente mentirosas. Y Tito lo que debía de hacer era reprenderlos con severidad, pero con un fin.
para que fueran sanos en la fe, para fortalecerlos en la fe. Reprender es expresar de forma severa desaprobación al comportamiento de otro. Reflexionemos. Me doy cuenta cuando alguna persona me está hablando de cosas ajenas a la verdad, cuando estoy siendo engañada, aún dentro de la iglesia y fuera de ella. Conozco la Biblia, la palabra de verdad, lo suficiente, de modo que puedo corregir, convencer o reprender a otros por su comportamiento. Nosotras como mujeres, como madres principalmente, tenemos la labor de reprender a nuestros hijos, pero también en la iglesia podemos convencer, corregir a nuestros hermanos, claro, con un espíritu de amor y de mansedumbre. Bien, ya hemos visto 3 puntos. Vimos mi esencia. Soy escogida, soy una verdadera hija y sé la verdad. Mi comportamiento, irreprensible en el hogar, irreprensible en la iglesia, irreprensible en la palabra. Y mi discernimiento, reprender para que sean sanos en la fe. Ahora vamos a ver mi realidad en los versículos 15 y 16. Voy a leer de nuevo el 15 y juntarlo con el 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mi realidad. Todas las cosas son puras para los puros. Esto nos habla de buscar cada día la santidad. La pureza es algo interior, de la mente y de la conciencia, que se va a reflejar en la práctica, en lo exterior. Oremos como David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Purifícame y seré más blanco que la nieve. Recordemos nuestra esencia. Soy escogida por Dios. Soy una verdadera hija, pero también soy pura. Soy santa delante de los ojos de Dios por la sangre de Cristo, esa sangre que me lavó y que me limpió. Pero si esta es mi esencia, ¿es también mi realidad? Me refiero, ¿es lo que mi vida refleja? El siguiente versículo, el 16, es lo que dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Afirmo conocer a Dios, pero lo niego con mi manera de vivir. Qué fuertes palabras. Sin duda nos deben hacer reflexionar. Mi esencia debe ser congruente con mi realidad. Yo conozco a Dios, soy su hija, fui escogida por Él. Él me limpió, soy pura. Entonces, eso lo debe de reflejar mi manera de vivir. El versículo 16 termina: reprobados en cuanto a toda buena obra. Si hiciera un examen de buenas obras, un examen de mi vida, un examen de mi testimonio, de mi comportamiento, de mi andar en la verdad, ¿saldría aprobada o reprobada? Reflexionemos. Conclusión. Que nuestro deseo, hermanas, sea que nuestra vida refleje lo que dice la tercera carta de Juan, versículo 3. Vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Que nuestra vida refleje estas palabras.